Tuvimos el privilegio de poder comenzar a adentrarnos en el capítulo 15 de Primera de los Corintios y con ello comenzar a aprender en profundidad sobre una doctrina que es vital para la fe cristiana. Hablamos específicamente de la doctrina de la resurrección. Y es importante afirmar que esta doctrina es absolutamente vital, puesto que nuestra creencia en lo que es la victoria de Cristo sobre la muerte es esencial en lo que significa nuestra salvación. Creer aquello es esencial dentro de lo que significa la verdad del Evangelio, que es comunicada a los creyentes y que es aceptada y creída por los creyentes. Debemos decir con franqueza que sin creer en la resurrección de Cristo, una persona no es salva, y sin proclamar la resurrección de Cristo, el Evangelio bíblico no ha sido completamente predicado. Nos ayuda a saber que la motivación principal de Pablo al dirigirse a los hermanos en Corinto en este capítulo, el capítulo 15, tiene que ver fundamentalmente con tratar de ayudarles a ellos no a aceptar la resurrección de Cristo, puesto que ellos ya lo habían creído, ya lo habían aceptado, de hecho eran salvos y no puede ser salvo si no crees en la resurrección, sino más bien en asimilar que un efecto precioso de la resurrección del Señor es que el mismo creyente tiene esperanza de resurrección. Entonces lo que va a hacer Pablo a través de lo que será todo este capítulo será enseñar a los creyentes por qué debes sostener la verdad de una transformación de tu propio cuerpo, por qué debes creer que hay algo que va más allá de esta vida, por qué debes asumir que Dios prepara un cuerpo glorificado para poder enfrentar todo aquello que tiene determinado para los cristianos durante toda la eternidad. Y lo que va a hacer en particular a través de este tiempo es ocupar secciones específicas de este capítulo para poder dar énfasis particulares a lo que es esta gran verdad de la resurrección de nuestro Señor. De hecho, usted debe saber con franqueza que si Jesús, tal como aparece descrito con detalle en los primeros 12 versículos, que son aquellos que nos convocan en esta ocasión y la semana anterior, si Jesús resucitó corporalmente de la muerte, bueno, los creyentes también tienen la gran expectativa de saber que van a literal, física, corporal, humanamente resucitar también de la muerte. Y con ello, con esa verdad establecida en la mente de Pablo para compartir con la audiencia, solo lo que hace es reeditar lo que es una información permanente que la palabra del Señor está dando, pero que de manera excepcional está reservada en este capítulo que, por sobre cualquier otro capítulo de la Biblia, ahonda en la profundidad de este asunto. De hecho, Pablo ya ha señalado en el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 14, lo siguiente, hablando del poder de Dios que levantó al Señor, que también, dice, a nosotros nos levantará con su poder. Haciéndoles ahora en el capítulo 15 un gran recuerdo de aquello que fue asentado en base, la razón por la cual los creyentes pueden sostener que su vida va más allá de esta realidad terrenal, temporal. Es porque Jesucristo fue levantado, Él fue resucitado y el mismo poder de Dios aplica para nosotros, los creyentes. También sabemos que lo que Pablo está haciendo en el capítulo 15 también es un eco de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien señaló también con claridad allá en Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por lo tanto, Pablo, y con la meta clara, absolutamente clara, de que los creyentes afirmen su convicción sobre su propia resurrección, va a elaborar un argumento contundente que va a acompañarnos en todo este estudio, que es parte de lo que es todo el desglose de este capítulo. Y lo hace comenzando por un criterio común, aquello que los creyentes ya habían asimilado. Todos creían que Cristo había resucitado, y habían claras evidencias de aquello. Será lo que nos va a señalar en los primeros 11 versículos, y a partir del versículo 12 lo que va a hacer es, luego de esa base construida, afirmar a los creyentes en que si Cristo resucitó, usted también lo va a hacer, usted también va a resucitar. Acompáñame entonces a completar nuestro estudio sobre estos primeros 11 versículos. Quiero leer con usted 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 11. Usted puede seguir allá la lectura en su Biblia.
voy a leer en voz alta. Primero los Corintios capítulo 15, versos 1 al 11, la palabra del Señor dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Acompáñame en oración. Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por ir a tu palabra y por poder fortalecer nuestras convicciones a través de lo que es la enseñanza de ella, a través de lo que significa, Señor, tu santificación a nuestras vidas, limpiándonos con tu palabra, Señor, para presentarnos un día ante usted, Señor, como una iglesia gloriosa y sin mancha. Gracias, Dios y Padre amado, por lo que significa el fortalecer nuestra creencia al respecto, el poder tener respuestas sabias y correctas en usted. Y, Señor, también por lo que implica para muchos de los que pueden estar acá aún, el poder entender su necesidad de aceptación del Evangelio bíblico, su reconocimiento de la necesidad que tienen de Cristo. Y, Señor, el sumarse a la esperanza que todos aquellos que hemos creído tenemos, la de saber que hay un Dios, un Señor, que está por sobre nosotros, que nos ha perdonado de todo pecado, que ha muerto y que ha resucitado de la muerte, y que el Señor tiene la capacidad de ser quien puede gobernar nuestra vida, a quien humillados y arrepentidos debemos entregarnos. Señor, gracias por tu palabra viva, porque siempre, Señor, cumple su propósito para el cual fue creada, para el cual fue, Señor, diseñada. Y, Señor, gracias porque sabemos, tenemos el gran privilegio por medio de esa palabra que tenemos en nuestras manos, saber de tu propia voz, saber de tu propio corazón. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestro tiempo en atención a ti y ayúdeme, Señor, a mí también a poder comunicar con fidelidad su sagrada palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como ha mencionado, lo que Pablo va a hacer en estos primeros 11 versículos será sostener aquella creencia común que los creyentes ya tenían. Los corintios no luchaban con la resurrección de Cristo. Ellos creían en que Cristo había triunfado sobre la muerte. Y lo que hará será básicamente dar evidencias, manifestar lo que son las marcas que atestiguan que Jesucristo verdaderamente resucitó. Y a partir de eso seguirá generando el argumento que continuaremos viendo a lo largo del tiempo que el Señor nos conceda en este capítulo. El primer argumento que Pablo plantea ya fue aquel en el cual profundizamos la semana recién pasada. Hablamos específicamente del testimonio de la iglesia. Mira lo que dice los versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pablo comienza con esta declaración. Dice allá, además os declaro, literalmente dice, os doy a conocer. Es una terminología bastante fuerte, una afirmación bastante fuerte que el apóstol está haciendo acá, con el deseo de poder recordar a los creyentes aquello que es esencial, recordarles sobre la verdad del Evangelio, aquello que sostiene sus vidas en el Señor. Tal como señala el texto, ese Evangelio fue predicado por Pablo, fue recibido por los hermanos y estos perseveraron en lo que significó la realidad de este Evangelio en su vida. Ahora, una pregunta natural que podríamos hacernos es, ¿cuál es este Evangelio? Y lo que hace Pablo es responder en los versículos 3 y 4. Si usted va allá en su Biblia, puede notar que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Los hermanos de la iglesia en Corinto y los creyentes en general, la iglesia en general, somos un testimonio implícito de lo que es la resurrección de nuestro Señor, puesto que nuestra conversión, nuestra creencia, nuestra fe, nuestra esperanza se sostiene precisamente en la resurrección de Él. Déjeme decirlo así, en palabras de Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es nuestra esperanza. Por lo tanto, la mera existencia de la iglesia, la mera realidad de las personas que han avanzado en su realidad con Cristo, que han tenido su punto de inicio en el entendimiento, la aceptación, la recepción y la obediencia al Evangelio de Cristo, es una muestra irrefutable de lo que significa la verdad de Dios obrando en los corazones de los suyos, la verdad de ese Cristo vivo obrando en la vida de los suyos. El Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es recibido por los salvos, y la obra de Dios en la salvación implica el hecho de que los creyentes van a perseverar en Él. Y allí es donde está el sentido primario de este capítulo. Hay un mensaje que tiene que ser creído y debe continuar siendo creído, y el verdadero creyente no solamente va a haber creído en un momento específico sobre el Evangelio de Jesucristo, sino que seguirá creyendo ese Evangelio. De hecho, la forma más notoria de eso es mirar precisamente cómo Pablo, después de que ya ha escrito 14 capítulos a esta iglesia, está llevando adelante este capítulo 15, en donde después de todo lo que ha dicho, quiere reafirmar otra vez lo que nunca se debe olvidar, lo que nunca se debe descuidar, lo que siempre debe estar presente en la vida de un creyente: la verdad del Evangelio de Jesucristo, la perseverancia en la realidad del Evangelio de Jesucristo. Por el mismo Cristo que ha resucitado es que el creyente puede mantenerse y perseverar en su fe. Y esa es la única explicación para el cambio y la santificación de un cristiano. Es la obra de un Cristo vivo que está actuando poderosamente en su vida y que está ayudándole con un poder transformador a avanzar, a continuar, a ser santificado. Piénselo así. Durante más de 2000 años de historia, Satanás y los escépticos de este mundo han hecho todo lo posible, todos sus esfuerzos para tratar de atacar la idea de la resurrección. Y nunca, pero nunca, han podido arrancar su verdad de quienes verdaderamente hemos creído. Es decir, personas van a cuestionar la resurrección de Cristo, no lo harán los verdaderos salvos. Personas van a transgredir lo que significa su convicción sobre la verdad del Evangelio, no lo harán los verdaderos salvos. Y es porque el gran mensaje precioso del Evangelio no solamente implica una aceptación de esa realidad, sino que también implica una perseverancia en aquella realidad. No tomarás mucho tiempo en volver a la verdad, aún después de un tiempo de sequedad espiritual, porque básicamente Dios se ha comprometido con los suyos para acompañarles y ayudarles en lo que significa su perseverancia, su sostenimiento en el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, la existencia misma de la iglesia, a pesar de los ataques a la iglesia misma, los ataques a la Biblia, los ataques en particular a lo que significa la resurrección de Cristo, es una muestra inequívoca de un Cristo vivo que ha prometido edificar la iglesia, preservar la iglesia, y ha señalado con autoridad que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Y allá un punto importante que Pablo está manifestando de manera implícita a través de estos primeros versículos. Mis queridos, la iglesia continúa celebrando que Jesús resucitó de los muertos. Cada día domingo que nos reunimos estamos básicamente conmemorando ese día de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vano sería el tiempo que podemos apartar para congregarnos y exaltar las maravillas de ese Cristo vivo y verdadero. La iglesia, cuando bautiza, está retratando lo que significa la resurrección de Cristo y estás ilustrando de una manera maravillosa esa muerte al mundo para resucitar a una nueva vida que Cristo te ha dado a través del Evangelio de Jesucristo. La iglesia, cada vez que participa de la cena del Señor, está recordando el triunfo de Cristo sobre la muerte, quien precisamente dijo que volveríamos un día a participar de la cena juntos. ¿Y por qué? Porque está vivo, no porque está muerto, precisamente porque Él está vivo. Y la iglesia viva, en la actualidad, es la marca grande que Dios ha establecido para poder
demostrar de una manera palpable que el Cristo viviente que le ha rescatado, que le ha salvado, sigue obrando en los corazones de las personas, sigue transformando los corazones de las personas. Bien vale la pena mencionar la excepción que aparece en el versículo 2 al finalizar. Si usted está allá en su Biblia, dice aquella frase, si no creísteis en vano. Y es que los únicos que no van a dar evidencia correcta de la resurrección de Cristo, del Cristo vivo en su propia vida, del mensaje correcto del Cristo resucitado, son quienes pueden describirse como impostores espirituales, quienes no han tenido una fe genuina, quienes han tenido una fe ligera, quienes han estado con nosotros pero no son de nosotros porque no permanecen con nosotros. Aquellos que en la práctica bíblica manifiestan incluso un gran estímulo inicial, son como aquella tierra en donde la semilla parece que está generando algo, pero cuando vienen las circunstancias adversas simplemente se seca. La verdad de aquellas personas es que nunca fueron verdaderos creyentes, y es porque el verdadero creyente, rescatado por la sangre de Cristo y que adosa a su vida una creencia irrestricta en la convicción de que Cristo resucitó, va a perseverar, va a avanzar, va a ser perfeccionado hasta el día de Jesucristo por la gracia y la obra de nuestro propio Señor. Por lo tanto, el primer punto nos enseña que los verdaderos creyentes son el testimonio de la resurrección al recibir, confiar y perseverar en el mensaje vivo de un Dios vivo y ver la obra transformadora día a día de la vida por parte de ese mismo Cristo que ha triunfado sobre la muerte. El segundo testimonio que Pablo nos da en el texto ahora ya es explícito. Estamos hablando específicamente del testimonio del Antiguo Testamento, el testimonio del Antiguo Testamento. Mira ya por favor lo que dice versículo 3 y 4 en tu Biblia. 3 y 4 en tu Biblia. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, note, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo está señalando que la segunda razón por la que podemos sostener, creer y afirmar la resurrección de Cristo es porque esta fue profetizada en el Antiguo Testamento y fue cumplida de manera cabal en nuestro Señor. Nota, hay un énfasis en el texto muy interesante que está mostrándonos que frente a los hechos que se describen en el Evangelio, hay una verdad que traspasa aquello, sostiene aquello, y es que todo aquello se realizó conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Y sabemos que cuando Pablo está diciendo eso, la referencia directa tiene que ver al Antiguo Testamento, a lo que ya se establece como aquel canon del Antiguo Testamento que ya estaba completamente escrito y donde se desprende la verdad que era sostenida y que sigue siendo sostenida por los creyentes. De hecho, hay una insistencia constante en todo lo que significa el Nuevo Testamento a aquello que comenzó como mensaje, como premisa o aún como sombra o símbolo en el Antiguo Testamento apuntando a Cristo, el Evangelio de Cristo, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme mostrarle cómo el Nuevo Testamento hace permanentes énfasis en esta realidad. Lucas capítulo 18, versículo 31, lo tiene ya en pantalla, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que lo hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Es increíble, ¿no? Increíble. Jesús está diciendo, tiene que pasar exactamente todo lo que fue escrito por los profetas en el Antiguo Testamento acerca de mí. Y todo eso involucra el hecho de ser entregado a los gentiles, escarnecido, afrentado, escupido, azotado y matado. Pero no solo eso, al tercer día, resucitar. Y wow, eso francamente es impresionante. Y seguimos con el argumento bíblico del Nuevo Testamento, notando aquello como base y premisa. Lucas capítulo 22, versículo 37 señala, porque os digo que es necesario, note, que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Qué cosa? Aquello que fue establecido, que fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo en su muerte fue contado con los inicuos, fue hecho maldición por nosotros, fue puesto en un lugar que obviamente sabemos pertenecía a aquellos tremendos pecadores, aquellos que afligían, ofendían
y iban en contra de una manera directa ante la ley y que merecían la consecuencia. Que sabemos, el Santo Cristo no merecía enfrentar en sí mismo. Pablo nos dice en Corinto que todo aquello que tiene que ver con ese mensaje del Evangelio y haciendo algo muy interesante, emulando las mismas palabras del Señor, fue escrito, ya fue declarado. La razón por la cual tú crees en algo tan preciosa como la verdad del Evangelio y la resurrección en particular es porque no es algo simplemente novedoso, no es algo que parece impresionante y que crees que Dios tiene el poder para realizarlo. Crees en la resurrección de Cristo porque tienes bases sólidas para sostener aquello, bases que el propio Dios te ha entregado, y una de ellas es que sucedió tal cual como Él lo había declarado en el Antiguo Testamento. Pablo dice a los Corintios que la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor habían sido claramente predichas, profetizadas, habían sido escritas, y tú y yo tenemos el privilegio de saber y aprender de aquello. Acompáñame en su Biblia, por favor, al Salmo 22. Salmo 22. Vamos a leer algunos versículos de este salmo y quiero que notes allá escenas que son palpables asociadas a lo que significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Salmo capítulo 22, versículo 6, dice lo siguiente: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, verso 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es decir, pueden notar elementos que aparecen descritos acá y que son claramente asociados a escenas en la cruz de nuestro Señor. Personas que están burlándose de él, haciendo escarnio de él, que le tratan como un despreciado de los hombres, que menean, dice el texto, la cabeza y que dicen, bueno, si es el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo, ¿no? Bueno, que le salve. Versículo 14, si avanzas allá en tu Biblia, capítulo 22 de Salmo, verso 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Verso 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, esto es francamente impactante. Y es simplemente una imagen representativa de todo aquello que la palabra del Señor nos dice sobre lo que iba a suceder con Jesucristo. Algunos escépticos de la verdad de nuestro Señor, algunos escépticos del sacrificio de Cristo dirán que bastaba con simplemente leer el Antiguo Testamento para replicar todo aquello que se replicó en la muerte del Señor. Entonces, con eso tendríamos que asumir que todos los amigos de Jesucristo, pero también todos los enemigos de Jesucristo, no solamente tenían que conocer la Biblia con detalle para encontrar qué era lo que se había profetizado de Cristo, sino también en contra de su propia voluntad y a pesar de su propio odio, llevar adelante aquello que, según algunos, fue coordinado. Pero hermanos, hay escenas que no podemos, planificar con tal nivel de exactitud. Hay detalles que no se pueden cumplir con tal, precisión como se cumplieron en Cristo. Ningún hueso fue quebrado después de todo lo que experimentó y lo que pasó. Ningún hueso iba a ser, maltratado de parte de nuestro Señor al punto de ser, destruido o quebrado, al punto que aquel, soldado está enterrando la lanza por el costado sin tocar ninguno de esos huesos. Estamos hablando de personas que están, repartiéndose su vestimenta, la vestimenta de Cristo, y que claramente están ahí en el lugar preciso, con la ropa precisa, con el dinero preciso, para llevar adelante todo aquello que simplemente es parte del escarnio a aquel hombre a quien están crucificando. Todo aquello tiene el asombro de lo que significa un Dios soberano que está guiando cada detalle para demostrar que Él era el Mesías, que Él era el Cristo,
que Él era el Hijo del Dios viviente. Acompáñame a Isaías 53, por favor, en su Biblia, Isaías 53. Y estamos allá 600 años antes de Cristo. E Isaías está hablando de este varón de dolores, de este experimentado en quebranto. Mira lo que dice, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, Isaías 53, 4, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Tremendo, tremendo. Y notas allá, quizás simplemente para resaltar algo que suena sorprendente y difícil de planificar, si realmente querías hacerlo, Cristo debía morir en esa cruz según la tradición de aquella condena, según la costumbre de aquella condena, y luego ser lanzado a un foso común de todos aquellos que morían de aquella manera. No merecían algo mejor o más digno, pero la profecía decía que con los ricos tenía que ser en su muerte. Y precisamente dos hombres, Nicodemo, y seguramente escuchaste de él al comienzo del ministerio de Jesús, y José de Arimatea, piden el cuerpo de Jesús, quien es cedido a ellos para que puedan descenderlo de la cruz y puedan llevarlo precisamente a una sepultura de ricos, que no era precisamente el lugar donde debía ir, siguiendo la cultura de la tradición de crucifixión, pero que tenía que hacerlo precisamente porque Dios había profetizado que así sería, que así sería. Mis hermanos, cuando vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que la evidencia sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es francamente abrumadora. Eso lo va a hacer la palabra del Señor a través de símbolos, tipologías, y lo hará a través de textos explícitos, tal como hemos mencionado acá, para mostrarnos la realidad de ese Mesías que vendría y que debía cumplir una tarea particular. De hecho, bastaría con tan solo pensar en los sacrificios de animales, que no eran otra cosa que una sombra de aquel sacrificio perfecto que vendría. Esos corderos que eran entregados en sacrificio, en holocausto, tal como el libro de Hebreos nos señala, eran una sombra de aquel cordero perfecto y sin mancha que un día iba a venir. Todo aquello apuntaba a Jesús, todo aquello nos dirigía precisamente a Jesús. Pero Pablo no solamente dice en 1 Corintios que fue, es decir, muerto y sepultado conforme a las Escrituras, también la palabra del Señor dice que fue resucitado conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día conforme a la Escritura, dice allá. Y eso es muy interesante porque ocupa un verbo distinto al que va a haber ocupado tanto en la muerte como en la sepultura de nuestro Señor. Estos dos, en primer lugar, están escritos en un formato aoristo o pasado, si queremos llamarlo allá, algo que sucedió una vez y para siempre. La idea es que Cristo fue muerto, listo, se acabó, ya pasó, fue sepultado, listo, ya pasó, ahí quedó esa escena particular. Pero cuando habla de la resurrección, no utiliza la misma terminología o el mismo uso lingüístico, no dice Él resucitó y ahí quedó, listo, se acabó. Algo que sí se utiliza, por ejemplo, cuando se refiere a la muerte de personas que resucitaron como Lázaro. Y la razón es porque Lázaro resucitó, pero luego volvió a morir. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hablamos de una terminología que es usada acá, que nos está hablando de un tiempo perfecto, que apunta a un hecho que tuvo un lugar específico, pero que su efecto sigue en vigor, sus evidencias, sus resultados siguen efectuándose, siguen manifestándose. Jesús resucitó y sigue vivo, es la idea, sigue manifestando su triunfo sobre esa muerte. Eso es algo increíble, precioso, y vale la pena detenernos allá porque francamente nos ayuda a entender
¿Cuál es la mente de Pablo al querer explicar cuál debería ser nuestro entendimiento correcto sobre la resurrección de nuestro Señor? Y dice, bueno, todo eso, todo aquello que tiene que ver con su resurrección también fue descrita en las Escrituras. Si usted sigue allá en Isaías 53, quiero mostrarle algo interesante. Si está allá en el versículo 10, usted notará que dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Note, eso ya es sorprendente, ¿no? Es decir, alguien que ha muerto, pero según la profecía, iba a ver un linaje. Cuando habla específicamente allá de linaje, está hablando del resultado de, ¿o no? Las generaciones que producto de su muerte iban a tener la posibilidad de tener existencia. Está hablando básicamente de los creyentes. Para que no quede duda de que aquella es una alusión a su resurrección, mira cómo sigue el texto diciendo, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La palabra del Señor está diciendo allá con claridad que ese Cristo que había sido declarado en el Antiguo Testamento que debía morir y que murió tal cual la palabra dijo que tenía que morir, también iba a resucitar, iba a vivir. Esto había sido declarado. Si usted mira la palabra del Señor y nota el Salmo 16, versículos 9 y 10, mira lo que dice el texto. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La profecía señalaba que el santo de Dios nunca iba a entrar en un estado de descomposición. Nunca iba a terminar por descomponerse su cuerpo en la tumba. Y así sucedió. Eso fue profetizado de manera literal. De hecho, es tan interesante porque Pedro, cuando da su primer discurso, luego de Pentecostés, allá en la audiencia en Hechos capítulo 2, habla de ese Cristo resucitado y cita precisamente el Salmo 16 para mostrar que el sostenimiento de la resurrección de Cristo estaba trazado en el Antiguo Testamento, en donde la declaración divina decía que el santo no iba a haber corrupción, que el santo no iba a quedar con su alma en el Seol, que sabemos es una connotación para la tumba, el destino de los muertos. Hermanos, esto es algo francamente sorprendente. De hecho, debería decir que algo que hace que esto sea muy, pero muy interesante para nosotros es el uso que el propio Señor Jesucristo le dio a las referencias escriturales en cuanto a lo que era su propio sacrificio y resurrección. De hecho, en un momento determinado, los religiosos judíos están diciéndole a Jesús, hey, queremos una señal, danos una señal. Como si eso fuese suficiente para poder creer y no estaban conformes con todo lo que ya habían visto de Él. Queremos básicamente una señal más. Y Jesús les dice, no va a ser dada ninguna señal más a esta generación, sino solo la señal del profeta Jonás. Y de pronto está preguntándose a qué se refiere la señal del profeta Jonás. Bueno, déjeme leer para usted Mateo capítulo 12, versos 39 y 40. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el estómago del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en la tierra. ¡Wow! Hermanos, citando una escena del Antiguo Testamento tan literal que habla de 3 días específicos, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, la más grande señal que tendrán los seres humanos será la de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que tienen que creer. Eso es lo que deben asumir. A esa verdad es a la que se deben entregar. Mis queridos, cuando vuelves allá a 1 Corintios, capítulo 14, notas cómo Pablo está utilizando estos primeros 11 versículos para dar evidencia de la resurrección de Cristo. La primera evidencia tiene que ver con algo implícito. Nos habla específicamente de lo que es el testimonio de los creyentes, de la iglesia, atestiguando que Cristo está vivo. Porque si Cristo está vivo, bueno, nuestra fe es viva y por eso podemos perseverar y seguir anunciando un mensaje de salvación. El segundo argumento es que la Escritura lo dijo así. El sostenimiento de tu fe se encuentra arraigada en la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Por lo tanto, francamente, lo que crees de Cristo, lo que crees de su mensaje,
lo que crees de su existencia se basa en la verdad de la palabra del Señor. No es algo subjetivo, es una verdad objetiva. En tercer lugar, Pablo va a decirnos a través de 1 Corintios 14 que hay un tercer argumento que avala la resurrección del Señor, y hablamos del testimonio ocular. Vaya ya a los versículos 5 al 11 de 1 Corintios capítulo 14. Perdón, 15. 1 Corintios 15. Versículos 5 en adelante, la palabra del Señor dice así: y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Una tercera evidencia que sostiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la argumentación de Pablo es aquella que está compuesta por los testigos oculares. 1 Corintios 15 subraya el hecho de que no fue solo un círculo interno, es decir, de apóstoles quienes vieron al Cristo resucitado. Eso francamente podría ser cuestionado por otros, ¿o no? Bueno, francamente sus amigos más cercanos tenían tantas ganas de verlo que alucinaron que lo estaban viendo, ¿o no? Se imaginaron que lo estaban viendo. El argumento de Pablo va mucho más allá. Él está mencionando que hay cientos de personas que podrían dar testimonio de haber visto al Cristo resucitado. De hecho, menciona que después apareció, versículo 6, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y usted podría asumir ninguna alucinación sucede con 500 personas simultáneamente, bajo ninguna perspectiva. ¿La misma alucinación? No. Ni en Woodstock, ¿verdad? No. Ninguna posibilidad de que ningún elemento pudiese ser suficiente para que vieran exactamente la misma realidad, la misma persona, la misma escena, el mismo poder. Pensemos en esto por un momento. Los tribunales humanos basan sus decisiones en la evidencia. Esto es básicamente un elemento importante para tomar una determinación real. En ese sentido, los testigos son tremendamente importantes. Y la Biblia nos enseña, argumentando un punto allá que es bien vital, es que si 2 o 3 testigos que, constan una verdad, hay una coherencia en el relato, hay una aceptación de los hechos que están siendo trazados. Pablo está básicamente aludiendo aquí al argumento bíblico. Está llevando la escena de la resurrección de Cristo a la escena de testigos que están demostrando que realmente aquello sucedió. Ayuda a que le señalen que cuando, el Señor resucitó, estamos hablando básicamente del 33 después de Cristo aproximadamente, y cuando Pablo está escribiendo, estamos hablando del 60 después de Cristo aproximadamente, es decir, han pasado 25 años aproximadamente entre lo que significa la resurrección de nuestro Señor y lo que implica la escritura de Pablo. Usted podría imaginar que en un periodo de 25 años aproximado, es decir, todavía hay gente que está viva. Es decir, en el tiempo de Pablo había gente que había sido testigo de lo que había sido la muerte del Señor y la resurrección del Señor. Y por cierto, estaban ahí para poder decir, sí, yo lo vi. Es decir, yo estuve ahí, yo presencié lo que significaba la realidad de ese Jesús con marcas en sus manos, con marcas en sus pies, pero vivo, completamente vivo. Simplemente para hacer eso como una referencia que puede ayudarle, el apóstol Juan, que es parte de aquellos que vio al Cristo resucitado, está escribiendo, es decir, las cartas de Juan y Apocalipsis en el año 90 después de Cristo, es decir, 60 años después. Por lo tanto, pensar que 25 años después de la resurrección todavía hay un gran número de personas que está vivo, a quien puedes entrevistar, a quienes le puedes preguntar, y quienes podrían haber dicho, eso es mentira, es decir, nadie lo vio. Si hubiese sido lo contrario, habría sido un peso claramente evidente en el argumento de Pablo. Pero él sabe, sin temor a equivocarse, que podría argumentar en favor de lo que era la resurrección de Cristo, la existencia de testigos.
Y eso es llamativo. Es como si estuviera diciendo, no tienes necesariamente que confiar solo en lo que yo estoy diciendo. En este caso particular, usted puede ir a preguntarle a esas personas. Algunos duermen, es decir, algunos han muerto, por cierto, pero hay más de 500 a la vez que lo vieron y usted podría ir a preguntarle. Hay muchos que están vivos. Vaya allá, pregúnteles. Y debería decir, no era difícil encontrar a 500 dentro de todo lo que significaba aquella escena en donde no se habían quedado guardados con lo que habían visto, sino que más bien estaban comunicando con fidelidad el nombre de ese Cristo resucitado por todos los lugares donde se encontraban. De hecho, es de ese grupo de testigos de la resurrección de Cristo que el libro de Hechos menciona que estaban básicamente estos trastornando el mundo entero. Es porque esa verdad de tener un encuentro con el Cristo resucitado les hizo querer expandir aquello por diferentes lugares en todo el mundo conocido para que todos pudiesen saber que Cristo y su vida era real, era real. Pablo está invitando a su audiencia al escrutinio. Tan seguro estaba de la verdad que estaba instando a la gente a investigar la evidencia. Y para hacer el punto, él enfatiza la abundancia de testigos oculares y su disposición a testificar. Él dice, miren, hay suficientes personas que van a dar testimonio de la resurrección. Está Pedro, están más de 500 hermanos que lo vieron en una ocasión. Es decir, y obviamente no pudieron haber imaginado eso de la misma manera todos juntos. Después estuvieron los apóstoles en un par de ocasiones juntos mirando a Jesús. Después estuvo Jacobo y Pablo termina diciendo, después estuve yo mismo. Y él se incluye ahí en un punto final, es decir, como en una nueva categoría dentro de aquellos testigos, básicamente mostrándose como el más pequeño de los apóstoles, pero que es parte de aquellos que tienen el privilegio de atestiguar que vio al Cristo resucitado. Vamos a desglosar un poquito esta realidad de los testigos que aparecen allá. Dice el texto allá en 1 Corintios 15, en primer lugar se le apareció a Cefas. Cefas es el nombre arameo de Pedro. Y conocen la historia. Pedro está básicamente teniendo un mal final con Jesucristo antes de su muerte. Recordarás la escena. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos. Es decir, pero yo he rogado al Padre que tu fe sea fortalecida. Y Pedro dice, no es necesario. Y el Señor le dice, Pedro, mira, es decir, todos serán esparcidos. Y el Pedro dice, bueno, todos serán esparcidos y aún todos podrían negarte, pero yo no te voy a negar. Y la Biblia dice que, bueno, 3 veces, tal como Jesús le dijo que iba a suceder, le negó. Y la última escena que tiene, es decir, Pedro con Jesucristo, antes de la muerte de Jesucristo, es una escena desgarradora en donde Pedro está humillado, sí, francamente entristecido hasta lo sumo por lo que significa haber negado a Jesús, por lo que significa haber de manera trágica entregado inapropiadamente al Señor. Y ahí tienes, es decir, la última escena de Pedro. Y tú podrías imaginar, probablemente Pedro no sería el mejor testigo de la resurrección de Cristo. Todo lo que sabemos en la última etapa de su vida es tremendamente despreciable. Es decir, es alguien que quiere hacer su voluntad a toda costa, alguien que no es digno de aceptar o reconocer una verdad y estar dispuesto a profesarla como tal. Y algo que lo hace mucho más impactante es pensar que el Cristo resucitado tenga la iniciativa de aparecerse a Pedro. En primer lugar, dentro de este grupo de elegidos. Y uno dice, es algo sorprendente, es decir, todo el último, es decir, anhelo, todas las últimas imágenes que Pedro deja en Jesús antes de la muerte de Jesús son terribles, terribles. No sé si alguien quisiera ver a alguien como Pedro después de eso o no. Pero Jesús decide hacerlo y ahí una muestra preciosa de la belleza, del amor y del perdón del Señor, una gracia perdonadora, incomparable. Y dice la Escritura que Jesús va precisamente donde Pedro. Es bien llamativo todo esto, queridos, al verlo en el contexto. El Señor le dijo a sus discípulos que ellos tenían que ir a Galilea y debían esperarlo allá. Pedro se va a pescar. O sea, hermano, todo con Pedro está mal. Y Jesús se le aparece a Pedro. A ese Pedro del cual estamos hablando, a ese Pedro. Y está allá apareciéndole a Pedro. Y le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Finalmente Pedro apela a la omnisciencia de Jesucristo. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo, ¿no? Y Jesucristo le da una tarea. Necesitas apacentar las ovejas. Necesitas apacentar las ovejas.
Ahora, ¿qué puede hacer que algo que nos ha mostrado en el carácter de Pedro, desprecio, traición, humillación, desobediencia, haga que ese hombre pueda ser quien luego en Pentecostés se levante frente a una gran multitud de personas, más de 3,000 solo varones, y predique con un fervor increíble, con una convicción incomparable sobre la muerte y la resurrección de Cristo? Y la única cosa que puede explicar aquello es haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Es decir, que realmente haya experimentado la verdad de que Cristo está vivo. Y Pedro está allá, profesando la realidad de que Cristo ha resucitado. Dice el texto bíblico que aparece allá a más de 500 personas a la vez. Dice el texto que personas están apreciando aquella realidad. También dice que se aparece a los 12. Y sabemos que Judas no está allá. Le ayudará a saber que el título Los 12 era un título popular que se utilizaba para referirse a los apóstoles del Señor. Por lo tanto, cuando aparece el término, no necesariamente está aludiendo a que están los 12 reunidos literalmente, sino más bien el grupo que se llama así. Y ellos están teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo y conocen la historia. De pronto hay uno que al escuchar simplemente que hay algunos anuncios de que Jesús ha resucitado, dice, mira, yo hasta que no vea las marcas en sus manos y en sus pies no voy a creer, Tomás. Y bueno, llega el punto en donde sí lo ve. Y de pronto dice, Señor mío, Dios mío, otra vez testigos oculares de una escena que no pueden cuestionar, que es tremendamente abrumadora. Tienes allá, es decir, los más de 500. Y sabemos, algunos han muerto, pero muchos de ellos todavía están vivos. Puedes ir a preguntarles, tienes allá no más de 25 años de lapso para poder saber que ellos fueron testigos de la escena y pueden atestiguar en favor de la realidad. Y luego el versículo 7 dice el texto que se le aparece a Santiago. Y te podrás preguntar a qué Santiago se refiere este texto en particular. Y no está hablando de los discípulos de Jesús, y sabemos hay dos allá que tienen este nombre específico. La opinión abrumadora tiene que ver con que este Santiago es el hermano sanguíneo de Jesús, quien termina siendo el líder de la iglesia primitiva, conocido como Jacobo, allá en el libro de los Hechos, y quien es quien escribe el libro, la epístola de Santiago, que nosotros tenemos en la Biblia. Ahora, esto también, otra vez, es tremendamente impactante, y es porque todo lo que sabemos de Santiago antes de la resurrección de Cristo es odiosidad hacia Cristo. De hecho, la Biblia nos dice que los hijos de María y José, porque si no sabes, María y José tuvieron más hijos después de Jesús. María y José tuvieron más hijos. Dice la Escritura que ellos, es decir, no creían en Jesús. En Juan capítulo 7, versículo 5, dice que no creían en Él. De hecho, Marcos capítulo 3 dice que trataron de impedir que hiciera ciertas cosas porque pensaban que estaba loco. Habían crecido con Él, se habían desarrollado con Él, habían visto a ese niño que crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Habían visto la maravilla de un carácter impecable, pero aún así, dice el texto, no creían en Él. Entonces, todo lo que sabemos de Santiago y de Judas y de las hermanas de Jesús antes de este momento es que ellos no creían en Jesús, no estaban interesados en Jesús, pensaban que estaba loco, lo querían lejos de la zona donde ellos vivían, de hecho. Súper interesante. ¿Qué es lo que hace que alguien como Santiago pueda cambiar al punto de terminar siendo el primer pastor de la iglesia en Jerusalén? Termine siendo el primer líder de la iglesia primitiva de manera reconocida como tal, asociada al título de liderazgo de una iglesia, que termine escribiendo una carta inspirada por el Espíritu Santo que nosotros mismos podemos tener en nuestro poder. Déjeme decirlo así, es el encuentro con el Jesús resucitado. Es que si no te creía, es que si no te quería, es que si no me importabas, es que si te veo resucitado te creo todo. Es que si francamente no pensaba que eras lo que decías ser, si francamente no quería creer lo que la Biblia decía de ti, si te estoy viendo resucitado, ¿cómo podría negar algo tan claro como eso? Hermano, mire, en el argumento de Pablo, Pedro básicamente es un negador de Cristo. Santiago también lo era. Y están siendo usados en la lista de testigos básicamente para mostrar, no estamos hablando acá de personas confiables, personas que eran adherentes a Cristo, personas que habrían dicho, yo firmo donde sea, o no, yo voy a decir lo que tenga que decir. No.
Estamos hablando de personas que no eran las personas más dignas de poder ser utilizadas como testigos. Si uno quisiera inventar o planear una estrategia falsa, pero están atestiguando que Jesús resucitó. Lo están atestiguando. No solo eso, hay uno más dentro de ese listado que parece muy sorprendente que esté allá, y es el propio Pablo. Mira lo que dice el texto, versículo 8. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Otra vez, sería una persona improbable de pensar hasta ese punto. Es decir, algunas personas podrían decir, bueno, es que todavía siento que hay cierto nivel de simpatía de estas personas para con Cristo. De alguna otra manera, igual Santiago era su hermano, entonces ¿cómo iba a negar algo? Por último, quería honrar su memoria. Por eso dijo que resucitó, pero estaba honrando su memoria nomás. Bueno, Pablo dice, si ninguno de esos argumentos es suficiente, si te parece que Pedro es una persona confiable a pesar de todo lo que sabemos de él al final de sus días, bueno, si con Jesús antes de su muerte, bueno, aquí tienes un ejemplo más y soy yo. Yo odiaba a Cristo, yo perseguía a Cristo, yo perseguía a la iglesia de Cristo. Yo no estaba interesado en la verdad de Cristo. Yo francamente habría hecho todo lo posible para que cualquier intento de mención del nombre de Cristo hubiese sido desterrado de la humanidad. Y yo soy testigo de aquella verdad. Yo soy testigo de su vida y yo doy demostración de aquello. El texto dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, lo cual se relaciona con lo que dice en el versículo 8 cuando dice como un abortivo. Y no sé si alguna vez le ha llamado la atención ese término, pero déjeme decirle, es un término que a mí sí me llama la atención. En griego la palabra allá, etromaki, muy interesante, etroma, significa un nacimiento prematuro, es una de las formas en cómo se traduce. Básicamente está hablando de un nacimiento prematuro, pero muerto. Está hablando de algo que ha sido abortado. Básicamente estamos hablando de un feto abortado. Es decir, Pablo se está refiriendo a sí mismo como eso. Y déjeme decirlo con todas sus letras, ¿o no? Esta es la intención de Pablo. No soy más que un feto muerto. No soy más que un trozo de carne sin vida. El nivel más bajo de la humanidad es el punto allá que está describiendo en la escena. Y eso obviamente está asociado a lo que significa la concepción que él mismo tiene de sí. Yo era lo peor de lo peor. Yo no merecía, es decir, bajo ninguna perspectiva, estar haciendo lo que hago. Soy vil, soy una carne muerta. Francamente, no tengo ninguna, es decir, oportunidad de pensar que merezco algo más. Soy sin valor. Y todo eso se argumenta en lo que significaba su propia existencia. Perseguidor de la iglesia, perseguidor de la verdad de Dios, en contra de lo que significa la verdad de Jesucristo. Y con ese afán, en ese intento, en ese deseo de hacer todo lo posible para callar la voz de la iglesia, dice que pide permiso para ir a Damasco fuera de la ciudad, precisamente para seguir persiguiendo cristianos, y el encuentro del Cristo resucitado se hace latente en él. Hey, Pablo, yo soy al que tú persigues. Yo soy al que tú persigues. Y entonces ese pedazo de carne muerta está entonces teniendo vida y está recibiendo la misericordia del Señor, al punto que tiene ahora el privilegio de poder dar testimonio público de lo que significa el saber que Cristo había resucitado. Y no solo eso, cambia absolutamente su vida de ser un perseguidor de Cristo a ser ahora alguien que está viviendo para Cristo, confesando a Cristo, manifestando a Cristo, predicando a ese Cristo. Pablo era el enemigo. Él era peor que Pedro. Si pudiésemos usar una escala de valor humano, era peor que Santiago. Y dice, aún así, yo, sin tener ningún interés antes de dar testimonio de Cristo, tengo que decir, puedo hacerlo porque realmente lo vi, porque realmente fui testigo de su resurrección. Versículo 11 en su Biblia dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Independiente de haber sido simpatizantes o no de Cristo antes de lo que fue su muerte y su resurrección. Independiente de haber sido cercanos o no a Cristo antes de lo que fue su muerte y su resurrección. Lo cierto es que todos convergen en una escena después de su resurrección. Y la escena después de la resurrección es esta. Francamente, están dispuestos a predicar
un mensaje que está siendo creído. Hermanos, esta es una realidad inequívoca de lo que significa la convicción que tú y yo tenemos del Cristo resucitado. Usted y yo, personas que podríamos haber estado contrarios a Él, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no queríamos creer en Él o que hubiéramos creído en cualquier otra cosa, menos en Él, tal como aparece descrito en la Biblia. De pronto creemos en Él, de pronto venimos a un entendimiento de la verdad y de pronto nos encontramos predicando de Él y sobre Él a otros. Un mensaje que trasciende la historia humana y que ha sido el mismo mensaje que no solamente ellos tuvieron allá, sino que nosotros mismos seguimos teniendo ahora, que habla de ese Cristo resucitado, de ese Cristo resucitado. A lo largo de la historia hay muchos hombres que han recibido diferentes características por las cuales han sido reconocidos. Un hombre, es decir, muy conocido por el arte del escapismo en la historia, fue conocido como Harry Houdini. Seguramente usted ha escuchado de él. Él murió en el 1936, pero aunque murió hace muchos años, hay muchas evidencias de lo que significó aquellas cosas que él hacía, cosas que eran impactantes y que tenían que ver con esa capacidad de poder escaparse de cualquier cosa. En mi tiempo era más conocido David Copperfield, no sé si ha escuchado de él o no, bueno, el mago Oli, bueno, algo para decir o no, es decir, personas que de alguna manera trataban de hacer ciertas escenas y se escapaban de diferentes, es decir, circunstancias o situaciones, eran amarrados y de pronto se desamarraban, eran puestos en una cubeta allá de estas de metal de leche y salían de ahí o intentaban salir de ahí. En el caso de Houdini, muy interesante, una vez lo dejaron en Alcatraz, dice el relato, y se escapó de Alcatraz, una cosa impactante. Lo que se dice de ese hombre Houdini es que aunque estuviera encadenado o encerrado, tenía la flexibilidad de un águila, las vidas de un gato. Trataron toda clase de formas para atrapar a Houdini. La gente lo ponía en ataúdes, lo enterraba y él salía. En otras ocasiones lo encerraban en calderas y él se escapaba. Lo cosieron en bolsas de lona y lo tiraban a un río y él se escapaba. Lo encerraban en recipientes metálicos y aún de allí se libraba. Una vez lo pusieron en una prisión federal en Washington de máxima seguridad y estuvo menos de media hora, se fugó y movió la mayoría de los presos de una cárcel a otra. Increíble. Un nombre, es decir, muy llamativo por el arte del escapismo. Su biógrafo, escribiendo sobre Harry Houdini, dijo lo siguiente: él podría escaparse de cualquier cosa excepto de su memoria. Esa fue la descripción que él dio. Debería decir lo siguiente: con todo lo asombroso que es, y usted después va a llegar a googlear seguramente a Houdini y saber de muchas otras cosas que él, podía hacer. Hubo de algo de lo cual él no se pudo escapar. Él murió y de la muerte no se pudo escapar. Pero hubo un hombre incomparable, que la muerte no lo pudo retener, porque no supo retenerlo, porque no podía retenerlo, porque era imposible que fuese retenido. Un hombre que tiene un poder incomparable, que no se trata de ilusión, que no se trata simplemente de una magia o de una astucia humana implicada, sino que tiene que ver con el mismo poder que él mismo asumió tener. Un poder para poner su vida cuando él quiso poner su vida y para volver a tomarla cuando él quiso volver a tomarla. Ese hombre que tiene un nombre que es por sobre todo un nombre, que en todo el mundo, que puede confesar la realidad de la existencia de ese nombre, que puede reconocer la realidad de ese hombre, puede ser salvo. En quien tiene esperanza el hombre, en quien tiene expectativa el ser humano. Usted y yo estamos hablando de Jesús. A ese Jesús predicamos. En ese Jesús creemos. Y por ese Jesús existimos. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, ser enseñados por medio de ella. Señor, gracias por darnos el privilegio de poder considerar a través de lo que es la lección de tu verdad, esa maravilla de la resurrección de Cristo. Señor, es que si somos tus hijos, ya hemos creído en ellos, Señor, pero qué precioso es saber que aún te encargas a través de tu palabra de darnos evidencias que no hacen más que sostener la verdad de que seguimos a un Cristo vivo, Y Señor, gracias por tamaña maravilla, gracias Señor por ese regalo incomparable, el saber que estamos básicamente, Señor, siguiendo
a un Señor, un Salvador que está vivo, a quien podemos acudir constantemente y quien puede, es decir, interceder por nosotros, presentarse como un abogado ante el Padre por nosotros, quien puede sin duda alguna cumplir todo aquello que ha prometido y a quien sin duda alguna, Señor, podremos mirar un día cara a cara. Señor, gracias por el sostenimiento que tenemos en la resurrección de Cristo y por todo lo que es aquella arista que sabemos tu palabra nos entrega para nosotros como creyentes, que se desprende de lo que significa su resurrección, nuestra propia vida en Él, nuestra propia esperanza en Él, nuestra propia expectativa en Él. Señor, que seas honrado en nosotros, que seas agradado por nosotros, Señor, que seas puesto en el lugar que sabemos tú mereces. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.